En un giro de los acontecimientos que ha sacudido los cimientos mismos de la monarquía británica, se informa que el príncipe William se ha derrumbado en un llanto desconsolado. La causa no es otra que un anuncio desgarrador hecho por su esposa, la princesa Catalina, en relación con sus propios hijos. Lo que comenzó como un murmullo en los pasillos del palacio se ha convertido en una tormenta pública, dejando a la familia real expuesta y al público conmocionado. Fuentes internas, con la voz entrecortada por la gravedad de la situación, afirman que la revelación de Catalina llevaba un peso tan personal, tan profundamente trágico, que incluso el príncipe, conocido por su compostura inquebrantable, no pudo contener la marea de sus emociones. La pregunta que resuena en todo el mundo es simple: ¿qué verdad devastadora ha podido quebrar así a la futura pareja real? Analicemos cada detalle de la mañana que cambió todo. El aire frente al Palacio de Kensington se sentía distinto esa mañana. No era el aire fresco de Londres. Era un aire quieto, pesado, como si la propia historia contuviera la respiración. Incluso las palomas, que normalmente revolotean con indiferencia, parecían percibir que algo monumental estaba a punto de romperse. Los reporteros, acampados durante días esperando cualquier migaja de noticia, se acercaron, sus susurros habituales muriendo en un silencio expectante, cuando las puertas del palacio se abrieron con un lento crujido. Y entonces apareció Catalina, sola. No había ayudantes nerviosos, ni guardias de seguridad imponentes, ni siquiera la sombra de una sonrisa ensayada. Sus pasos sobre la grava eran cuidadosos, casi vacilantes, como si caminara sobre cristales rotos. Sin embargo, había algo inquebrantable en su porte. Cada paso no era un movimiento, sino una decisión que ya había tomado en la soledad de su corazón. Una decisión que sabía que no podía deshacer. Atrás quedaba la duquesa pulida, la figura impecable que había adornado innumerables portadas de revistas y ceremonias reales. Ante las cámaras se encontraba una mujer despojada de todo artificio. Se veía frágil en su figura, pero había una resolución feroz en su mirada. Sus manos, al acercarse a los micrófonos, temblaban visiblemente. Pero no era el temblor del miedo, era el temblor de una madre que carga con un peso demasiado grande, el peso de lo que estaba a punto de hacer. Durante años, el palacio había moldeado su imagen con precisión quirúrgica. La madre perfecta, la esposa leal, la realeza elegante. Pero esta Catalina no era ninguna de esas cosas. No estaba allí para representar a la corona. Estaba allí para desafiarla. Detrás de ella, los muros grises de Kensington parecían agigantarse, su silencio presionando como un juicio mudo. Las ventanas de la guardería, aquellas que una vez brillaron con risas y juegos infantiles, ahora la miraban con frialdad. Eran testigos silenciosos de una verdad que se había ocultado durante demasiado tiempo. En esas habitaciones, el mundo había comprado la fantasía de una infancia real. Pequeños tronos, sonrisas juguetonas, momentos familiares perfectos capturados para las cámaras. Pero la verdad que Catalina llevaba en su voz temblorosa pronto convertiría esa fantasía en algo mucho más oscuro, en una realidad más parecida a una jaula de oro. Un murmullo de pánico se extendió entre los pocos ayudantes reales que observaban desde la distancia. Deberían detenerla. Podrían siquiera. Para cuando uno de ellos dio un paso al frente, ya era demasiado tarde. Catalina ya había ajustado el micrófono. No había un gran telón de fondo ni escudos reales detrás de ella. Solo la extensión vacía de la piedra antigua y el aire pesado de la anticipación. El momento se sintió eléctrico, cargado de una tensión casi insoportable. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos brillaban, no con lágrimas de debilidad, sino con un fuego contenido. Por primera vez, las cámaras no capturaron la calidez de su sonrisa entrenada, capturaron el dolor crudo de una madre acorralada. Cada segundo de silencio antes de que hablara se estiró hasta lo indecible,
espeso con la certeza de que, una vez que sus palabras salieran, nada dentro de esos muros volvería a ser igual. Su voz tembló al principio, quebrándose bajo el peso de una emoción demasiado tiempo reprimida. Pero entonces, como el acero que se templa, se estabilizó, suave, pero inflexible. «Mi silencio», dijo en voz baja, pero cada micrófono captó la intensidad de su confesión. «Me estaba matando más de lo que cualquier escándalo podría hacerlo jamás». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortando décadas de moderación real, de labios sellados y deberes silenciosos. Un jadeo colectivo recorrió la línea de prensa. Esto no era el discurso cauteloso y bien ensayado de una duquesa. Esto era una confesión. Era el sonido de una presa rompiéndose. Habló de sus hijos, no como herederos al trono, no como príncipes o princesas. Habló de ellos como pequeñas almas, almas que se estaban asfixiando bajo el peso de expectativas que nunca pidieron. Con una honestidad brutal que desnudaba el alma, Catalina reveló los momentos que las cámaras nunca mostraron. Las lágrimas silenciosas de George después de las apariciones públicas, preguntando por qué no podía simplemente ser normal. Las preguntas de Charlotte sobre por qué divertirse tenía que ser siempre perfecto para las fotos. Y la confusión del pequeño Louis al ver a su madre sonreír a las multitudes cuando, momentos antes, sus ojos estaban llenos de lágrimas. La fachada de la felicidad real, construida con tanto esmero durante generaciones, se desmoronó con cada frase. «Son niños», susurró, y esta vez su voz sí se quebró por el dolor. Y sin embargo, cada día viven a la sombra de lo que están destinados a ser, no de lo que son. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier escándalo político. Catalina no estaba atacando a la monarquía como institución. Estaba rogando, con el corazón en la mano, por el derecho de sus hijos a ser simplemente humanos. Entonces, su tono cambió. La tristeza dio paso al acero. Describió cómo cada gesto tierno, cada abrazo, cada risa e incluso cada tropiezo de sus hijos era diseccionado por la prensa, analizado por expertos y convertido en historias que les robaban la privacidad y la paz. «La obsesión de la monarquía por la imagen», dijo, su voz ahora firme, «ha convertido la inocencia de mis hijos en propiedad pública. Se les está robando el derecho a tener un mal día, a ser tímidos, a ser simplemente niños». Y entonces lanzó la declaración que sacudirá al mundo. Mirando directamente a las cámaras, como si mirara a los ojos de la propia institución, Catalina declaró con una claridad feroz. «Ninguna corona», dijo, y el silencio fue absoluto, «vale la paz mental de un niño». El mundo se detuvo. Incluso los reporteros más curtidos bajaron sus cámaras, atrapados entre el asombro y la incredulidad. En ese instante, Catalina no era una princesa. Era cada madre que alguna vez ha luchado por la seguridad de su hijo. Era cada mujer a la que alguna vez le dijeron que se callara y sonriera por el bien de la familia. El temblor de sus palabras no solo se sintió en la fría mañana de Londres, se sintió como una onda expansiva dentro del propio palacio, sacudiendo siglos de tradición construida sobre el control, el secreto y el sacrificio personal. El mundo solo había escuchado el principio, porque lo que vino después no fue solo una continuación, fue un ajuste de cuentas, y en algún lugar, tras los muros de piedra de Kensington, lejos de las cámaras, el llanto reportado de un futuro rey confirmaba la verdad más profunda. La burbuja real acababa de estallar. Apenas el palacio comenzaba a asimilar la onda expansiva de su primera confesión, Catalina se preparó para lanzar la segunda verdad. Una verdad tan potente que tenía el poder de silenciar a un reino entero. Los muros de piedra parecían contener la respiración, esperando el siguiente golpe. ¿Qué podía ser más devastador que la confesión de una madre rota? La respuesta era simple. La evidencia de cómo se estaba rompiendo a sus hijos. Detrás de las relucientes fachadas de Kensington y Windsor,
donde los fotógrafos capturaban sonrisas ensayadas y saludos perfectos, una verdad muy diferente latía bajo la superficie. La guardería real, ese lugar que el mundo imaginaba como una cuna de risas, amor y privilegios, se había convertido en algo mucho más frío, en un campo de entrenamiento. Catalina pintó un cuadro desgarrador de la vida de sus hijos. Cada hora de sus jóvenes vidas estaba meticulosamente planificada y ensayada. Su inocencia no era un tesoro a proteger, sino un material rústico que debía ser recortado y pulido para encajar en las expectativas de una corona que no permite la imperfección. Desde sus lecciones matutinas hasta sus paseos vespertinos, nada, absolutamente nada, se dejaba al azar. Incluso sus risas, reveló Catalina, parecían medidas, como si la alegría misma requiriera un permiso por escrito, como si un arrebato de felicidad espontánea fuera una falta al decoro. Para George, el mayor, el heredero, el peso del destino había llegado demasiado pronto. La voz de Catalina se llenó de un dolor palpable al describir cómo su niño, antes curioso y lleno de vida, se había vuelto silencioso, distante. Casi, dijo ella, temeroso de respirar mal. Aquel niño que antes se maravillaba con el mundo, ahora hacía preguntas que ningún niño debería tener que formular. ¿Qué pasa si no quiero ser rey?, le susurró una noche a su madre, con los ojos llenos de una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Los ayudantes de palacio, entrenados en el arte de la evasión, despachaban estas preguntas con frialdad, recordándole que el destino no es una elección. Pero Catalina sabía la verdad. Detrás de esas respuestas cuidadosas, el espíritu de su hijo se estaba doblando bajo una presión inhumana. Su sonrisa había sido reemplazada por el silencio. Sus pequeños hombros cargaban un fardo demasiado pesado para un niño de su edad. Charlotte, su hermana, ardía con el fuego opuesto. Ella no se doblaba, ella se rebelaba, cuestionaba, se negaba a ser moldeada en la princesa tranquila y pulida que el mundo esperaba. Catalina, en su confesión, admitió que admiraba esa rebeldía. Era una chispa de vida que el palacio aún no había podido extinguir. Pero esa chispa tenía un costo. Cada muestra de independencia traía consigo reprimendas privadas. Cada pregunta, poco principesca, era respondida con advertencias severas sobre el deber. Para el sistema del palacio, la audacia de Charlotte no era una fortaleza. Era un defecto que debía ser corregido. Sin embargo, para su madre, era simple supervivencia. Y luego estaba el pequeño Luis, demasiado joven para entender la lógica de su jaula, pero ya atrapado por las mismas cadenas invisibles. Catalina reveló cómo su hijo menor había comenzado a congelarse cada vez que aparecían las cámaras. Se quedaba paralizado, inseguro de por qué extraños gritaban su nombre o estudiaban cada uno de sus movimientos. El mundo veía admiración en esas multitudes. Él, en su inocencia, veía una amenaza. Para Luis, las luces intermitentes de los flashes no eran aplausos, eran alarmas. Ni siquiera su más tierna infancia estaba a salvo del hambre insaciable del público. A medida que Catalina hablaba de sus hijos, el dolor en su voz se hacía más y más pesado. Confesó que una vez se dijo a sí misma que la presión pasaría, que esto era simplemente la vida como miembro de la realeza. Pero a medida que la risa en su hogar desaparecía y el silencio se hacía más fuerte, comenzó a darse cuenta de algo aterrador. No era estrés, era condicionamiento. A sus hijos no se les estaba moldeando para liderar, se les estaba moldeando para obedecer, para actuar. Lo que descubrió detrás de esos muros palaciegos iba más allá de una crianza estricta. Era un sistema diseñado para arrancar la emoción, para entrenar a los herederos hasta convertirlos en símbolos vivientes, perfectamente alineados con el decoro real. No están siendo criados, dijo en voz baja, pero sus palabras resonaron como un trueno. Están siendo programados. Entonces llegó su revelación más perturbadora.
El control emocional disfrazado de disciplina. A sus hijos se les enseñaba a no llorar nunca, a no temblar nunca, a no sentir nunca. La vulnerabilidad era tratada como una enfermedad, como una debilidad vergonzosa. Eran elogiados por la compostura, pero castigados por la emoción. «Están siendo entrenados», susurró, y el mundo contuvo el aliento. No para sentir, sino para actuar. Esa frase partió el aire. La infancia no se vivía, se ensayaba. La furia de Catalina se profundizó cuando habló de cómo los asesores del palacio habían intentado dictar incluso su propia maternidad. Se le dijo que mantuviera la distancia, que dejara que sus hijos aprendieran la independencia a través de la separación emocional. El mismo método, se dio cuenta con horror, que se había utilizado en generaciones reales anteriores, dejando tras de sí una estela de corazones rotos escondidos bajo pesadas coronas. Su voz tembló de ira y amor maternal cuando dijo: «A ninguna madre se le debería decir jamás que el amor puede ser perjudicial». Incluso William, confesó con tristeza, estaba atrapado en esa misma red, presionado por la implacable tradición real. A él también se le había instado a priorizar el deber sobre la ternura. «Él los ama», dijo, defendiéndolo y acusando al sistema al mismo tiempo, «pero le han enseñado a amarlos desde lejos». Fue una línea que hizo que la sala cayera en un silencio sepulcral. Una línea que llevaba ecos de otra era, de otra madre, de otra tragedia. Y entonces pronunció las palabras que congelaron a todos los que escuchaban. «Este ciclo ya se ha llevado a demasiados antes». No dijo el nombre de Diana. No tuvo que hacerlo. En el momento en que pronunció esas palabras, la audiencia sintió el fantasma de la princesa del pueblo agitarse de nuevo. La voz de Catalina, temblando de amor y desafío, llevaba el mismo fuego que Diana tuvo una vez. El fuego para proteger a sus hijos del mismo sistema frío que la había consumido a ella. En todo el mundo, la gente sintió que la historia se repetía trágicamente. El coraje de Catalina fue visto como la continuación de la lucha inacabada de Diana, una batalla por la compasión dentro de una institución construida sobre la restricción. Pero mientras el mundo celebraba su valentía, el palacio mismo, la firma, cayó en un silencio profundo e incómodo. La guerra acababa de empezar. Pero mientras el mundo exterior celebraba la valentía de Catalina, detrás de los muros dorados del palacio, un hombre se estaba rompiendo en silencio. Se estaba quebrando de maneras que nadie podía ver, porque mientras las palabras de Catalina resonaban por esos fríos corredores, despertaron algo que llevaba décadas enterrado en el corazón de su esposo. Y eso nos lleva a la respuesta emocional de William. Un momento tan crudo, tan inquietante, que dejó a todos preguntándose: ¿qué sucede cuando el futuro rey finalmente siente lo que la corona le enseñó a olvidar? La respuesta es desgarradora. Para el príncipe William, ese día se sintió como si la historia se estuviera doblando sobre sí misma, como un libro trágico que se negaba a terminar. El eco de la voz temblorosa de Catalina todavía flotaba en los pasillos de Kensington, negándose a desaparecer. Su confesión no solo había roto el silencio, había agrietado la fachada real de arriba a abajo. Y por primera vez en su vida, William no estaba seguro de qué lado de esa fractura se encontraba. El orgullo y el dolor chocaron dentro de él con la fuerza de un tren. Sentía un orgullo inmenso por el coraje de ella, pero una devastación absoluta por la verdad que ese coraje lo obligaba a enfrentar. El hombre que había sido criado con un solo propósito, servir a la corona, ahora se encontraba desgarrado entre dos votos sagrados. Un juramento hecho a la monarquía que lo moldeó desde la cuna, y otro juramento hecho en el altar a la familia que le daba una razón para vivir. En su cámara privada, el tiempo parecía haberse detenido. Afuera, el palacio rugía de caos. Los teléfonos no dejaban de sonar, los asesores corrían de una oficina a otra, la seguridad susurraba en radios. Pero William permanecía inmóvil frente a una pantalla de televisión brillante. La comparecencia de Catalina se repetía una y otra vez.
Cada sílaba, cada palabra, cortaba más profundo que la anterior. Ver su rostro, lleno de una fuerza que nacía del dolor, le recordaba tan dolorosamente a su madre que apenas podía respirar. Era el mismo fuego que una vez vivió en los ojos de Diana, ahora ardía en los de Catalina, y eso lo aterraba. Lo aterraba profundamente, porque él, más que nadie en el mundo, sabía lo que le sucedía a aquellos que se atrevían a desafiar a la corona. El pánico zumbaba en los pasillos. Asesores de alto rango y oficiales de comunicaciones inundaron la habitación, con papeles en la mano y voces elevadas en tonos urgentes. Exigían una contradeclaración. Exigían un mensaje cuidadosamente redactado para restaurar la confianza pública y proteger la institución. Pero debajo de su lenguaje corporativo se escondía la misma vieja y fría orden: siléncienla, desacredítenla, hagan que el problema desaparezca. William no podía hablar. Cada frase de negación que le ponían delante, cada excusa, cada aclaración, se sentía como una traición esperando a suceder. Los cortesanos querían control de daños. William, por primera vez, quería la verdad. Pero la verdad tenía un costo, y en el momento en que abriera la boca, tendría que elegir a quién proteger: a la corona o a la mujer que acababa de arriesgarlo todo por sus hijos. Un asesor, impaciente, espetó que su vacilación era una traición a través del silencio. Otro advirtió que si no actuaba pronto, la imagen de la monarquía se derrumbaría. Sin embargo, sus palabras solo resonaban débilmente en su mente, porque detrás de todo ese ruido, él escuchaba otra voz, la voz de su madre. «Nunca sacrifiques la verdad por el deber, William», le había dicho Diana una vez, en un susurro que él nunca olvidó. «Te costará todo». Ese recuerdo lo rompió. Rompió algo dentro de él que había estado agrietado durante años. Durante toda su vida, había cargado con la imagen del rostro de su madre bañado en lágrimas, la forma en que ella había suplicado que lo protegieran a él y a Harry del mismo sistema despiadado que ahora pretendía protegerlo a él. Recordaba las sonrisas frías de los funcionarios que le decían que se comportara, el aislamiento interminable que ella sufrió cuando se negó a jugar el juego del palacio. Ahora, Catalina estaba en medio de esa misma tormenta, sola, valiente, temblando, y se esperaba que él la silenciara, tal como ellos habían silenciado a su madre. Su compostura finalmente se hizo añicos. Sentado solo, después de que los asesores se fueran, frustrados por su silencio, William hundió el rostro entre sus manos. Y las lágrimas llegaron, primero en silencio, y luego con la fuerza de un dique roto, de forma incontrolable. No era solo el dolor de Catalina lo que lo destrozaba. Era todo. Era todo lo que había pasado décadas tratando de enterrar. La pérdida de su madre, el vacío del deber, el ciclo cruel que convertía el amor en una debilidad dentro de esos muros dorados. Pensó en sus hijos, George, Charlotte y Louis. 3 almas inocentes que ya vivían bajo las mismas expectativas sofocantes que una vez destruyeron a su abuela. Ese pensamiento le oprimió el corazón. «Cueste lo que cueste», susurró a la habitación vacía, su voz temblando con un juramento que nadie más escucharía. «Los protegeré». Esa no fue la promesa de un futuro rey. Fue el juramento desesperado de un padre al borde del abismo. Sabía que esta decisión le costaría más que su reputación. Podría costarle todo lo que le habían enseñado a preservar. Pero algo dentro de él había cambiado para siempre. El niño que había visto la luz de su madre desvanecerse, finalmente había encontrado el coraje para luchar por la paz de su propia familia. El voto de William pronto encendería una nueva batalla, no entre marido y mujer, sino entre el futuro rey y el rey reinante. Cuando las palabras de Catalina resonaron en los sagrados pasillos del Palacio de Buckingham, el aire pareció congelarse. Cada candelabro, cada salón iluminado, se sintió más pesado que nunca. Para el rey Carlos, su sentida confesión no fue la súplica de una madre,
Fue una declaración de guerra. Fue un desafío abierto a la propia monarquía. Durante décadas, él había soportado susurros, traiciones y escándalos, pero nada, nunca, había golpeado tan profundo. Esta no era una entrevista secreta. Era un ataque directo desde el corazón de la familia. Su reacción fue inmediata, fría y absoluta. Se dice que su orden fue simple, pronunciada con una calma escalofriante a sus asesores más confiables. Silencien a la princesa. Lo que sucedió después de la confesión de Catalina no fue un escándalo externo. Fue una guerra civil. El ataque no vino de la prensa ni del público. Vino desde el corazón mismo de la familia, de alguien a quien el mundo adoraba. Si la reacción de William fue de dolor, la del rey Carlos fue de furia helada. Pero se dice que la reacción de la reina Camila fue aún más feroz. Ella no vio coraje en el discurso de Catalina. Vio una traición calculada. A sus ojos, Catalina había hecho lo impensable. Había usado la emoción pura, el arma más poderosa de todas, para ganarse el corazón del público y volverlo en contra de la misma institución que le había dado su poder. «Está usando la maternidad como un arma», se informa que Camila siseó, su voz temblando de una ira profunda. Lo que más le quemaba no eran las palabras de Catalina, sino la reacción del mundo. De la noche a la mañana, toda la simpatía pública había cambiado de bando. Los titulares ya no eran sobre la estabilidad de la monarquía, eran sobre la madre que se atrevió a hablar. A puerta cerrada, el caos se desató. Se dice que en menos de una hora, el rey Carlos convocó una reunión de emergencia. Los asesores principales se reunieron en la cámara carmesí del palacio, sus rostros pálidos bajo la luz fría de los candelabros. El tono del rey era agudo, su paciencia legendaria se había evaporado. «¿Cómo sucedió esto?», exigió. No lo preguntó con confusión, sino con incredulidad, con la furia de un monarca que ve su autoridad desafiada desde adentro. Nadie respondió. La sala zumbaba de miedo y de una calma forzada. Las discusiones giraron inmediatamente hacia el control de daños, restringir las apariciones de Catalina, reformular la narrativa pública, silenciar la creciente tormenta mediática. Pero Carlos no quería una explicación, quería obediencia. «Ella no volverá a hablar», ordenó. La orden cortó el aire, final y absoluta. Y así, la respuesta de la monarquía comenzó a tomar forma. No a través de la razón o el diálogo, sino a través de la supresión. El resentimiento de Camila solo se profundizó. Ella había pasado décadas arañando su camino hacia la aceptación, soportando el odio público y la humillación de los medios. Y, sin embargo, con un solo discurso emocional, Catalina había deshecho todo ese trabajo. Para la gente, Camila era el símbolo del control y el deber. Catalina era ahora el símbolo de la compasión. Una era realeza, respetada pero distante. La otra era cercana, defectuosa, valiente, humana. Y eso aterrorizaba a Camila más que cualquier escándalo. Pronto, la vieja y oscura maquinaria del palacio comenzó a moverse. Empezaron a surgir filtraciones. Fuentes anónimas susurraban a los tabloides que Catalina estaba luchando, que estaba emocional y era mentalmente inestable. Eran afirmaciones inquietantemente familiares. Eran un eco directo de la historia de Diana. Las mismas tácticas que una vez rompieron a la madre de William habían sido desempolvadas y usadas de nuevo, esta vez contra su esposa. Pero lo que el palacio no anticipó fue cuánto había cambiado el mundo. La gente ya no creía todo lo que leía. En lugar de debilitarla, los ataques solo hicieron que Catalina fuera más querida. En todos los continentes, ya no era vista como una princesa atada por el protocolo. Era vista como una madre defendiendo a sus hijos. Su dolor se había vuelto universal, encontrando eco en los corazones de padres y madres que entendían lo que significaba luchar por la libertad de sus hijos. Las redes sociales explotaron. La máscara real de perfección se estaba agrietando, y detrás de ella la gente veía algo crudo, algo real. Este apoyo global llevó a la confrontación que hizo en pedazos la poca calma que quedaba. William, desgarrado entre el deber y el amor,
irrumpió en el estudio de su padre. El príncipe, habitualmente compuesto, estaba visiblemente conmocionado. «Ella lo hizo porque tenía que hacerlo», suplicó. «Está protegiendo a nuestros hijos, no desafiándote a ti». Pero Carlos, todavía atado a su corona más que a su corazón, respondió bruscamente: «Está poniendo en peligro todo lo que hemos construido». El intercambio se intensificó, las emociones chocando como truenos. Cuando Camila intervino, esperando calmar el fuego, William se volvió bruscamente hacia ella. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier rebelión anterior. «Si la silencian a ella», dijo William, su voz no de ira, sino de absoluto desamor, «me pierden a mí también». En ese momento, el heredero al trono eligió la humanidad sobre la jerarquía. Esa noche, Buckingham volvió a quedar en silencio, pero era el silencio antes de la tormenta. Las grietas en los muros de la monarquía se habían ensanchado más allá de toda reparación. Y el mundo exterior ya no esperaba en silencio. El mundo nunca había presenciado nada igual. A las pocas horas de la temblorosa confesión de Catalina, sus palabras habían barrido los continentes como un reguero de pólvora. No fue solo otro anuncio real, fue un despertar. Esa noche, la gente no vio a una duquesa envuelta en diamantes. Vieron a una madre, despojada de pretensiones, de pie ante el mundo con la voz temblorosa y el corazón al descubierto. Su verdad, cruda y dolorosamente humana, hizo llorar incluso a los más fuertes. En Londres, las multitudes se reunieron frente al Palacio de Kensington, pero no iban con cámaras o curiosidad. Iban con velas, en silencio, en solidaridad. Las palabras de Catalina se habían convertido en algo más que una confesión. Eran una chispa, y mientras esa chispa se extendía por el globo, una pregunta ardía más que nunca. ¿Era este el comienzo del fin de la monarquía o el renacimiento de su verdad más peligrosa? El aire en Londres se sentía pesado, casi sagrado, pero esta vez el epicentro del terremoto ya no era solo el palacio. En Nueva York, en París, en Sydney, la gente llenaba las plazas. No eran turistas, eran ciudadanos. Sostenían carteles que no pedían política, sino humanidad. «Dejen que sean niños», se leía en uno. «Ninguna corona sin compasión», decía otro. Ya no se trataba de la monarquía. Se trataba de la maternidad. Se trataba del amor. Se trataba de la lucha por proteger la inocencia en un mundo construido sobre apariencias. El coraje de Catalina se había vuelto universal. Ya no hablaba solo por sí misma o por sus hijos. Hablaba por cada padre y cada madre que alguna vez se había sentido impotente bajo el peso de las expectativas. La prensa, esa bestia que una vez la acosó, no pudo contener esta tormenta. Lo que comenzó como un escándalo real pronto se convirtió en lo que los titulares llamaron el efecto Catalina. Los presentadores de noticias matutinas, conocidos por su cinismo, reproducían su discurso con reverencia. Comentaristas que alguna vez la criticaron por ser demasiado silenciosa, ahora elogiaban su valentía. Incluso los reporteros reales más veteranos confesaron que nunca habían visto nada tan puro, tan sin filtro, tan intrépido. Los tabloides, esos mismos que una vez persiguieron cada uno de sus movimientos, de repente imprimieron editoriales llamándola «el corazón que sacudió la corona». El público ya no la veía como la duquesa de Cambridge. La veían como algo mucho más grande. Una mujer reclamando su voz en un palacio construido específicamente para silenciarla. Pero mientras el mundo la admiraba, detrás de los muros del palacio, la atmósfera era gélida. El silencio de la familia real hablaba más fuerte que cualquier declaración. Cada hora que pasaba sin una respuesta hacía que la corona pareciera más fría, más desconectada, casi frágil. Adentro, los asesores del rey Carlos corrían en círculos. Los cortesanos susurraban, y William, su esposo, estaba atrapado en medio de una tormenta que ningún protocolo podía contener. Su esposa había hecho lo que nadie antes que ella se atrevió a hacer. Había roto la fachada real, exponiendo el costo humano que se escondía debajo de ella. Y entonces,
llegó el momento que silenció al mundo una vez más. Las puertas del palacio se abrieron, y Catalina regresó. Pero esta no era la misma mujer. Ya no temblaba, ya no estaba asustada. Se paró bajo el cielo gris de Londres, tranquila, serena, resuelta. La prensa enmudeció. Ella se acercó al micrófono. Esta vez no vino a explicarse. Vino a hacer historia. Mis hijos merecen reír sin miedo, comenzó en voz baja. Pero cada palabra era clara como el cristal. Merecen crecer sin el peso del deber. Merecen vivir sin ser observados. Hizo una pausa y el mundo contuvo la respiración. Y con eso, declaró, anuncio que mis hijos ya no participarán en deberes públicos reales. Un jadeo colectivo recorrió el aire. Su infancia, dijo, su voz firme como una roca, no es un espectáculo, es suya. Generaciones de tradición real fueron destrozadas en un latido del corazón. El futuro de la monarquía, los propios herederos, acababan de ser retirados del centro de atención. Catalina no solo había dicho su verdad, había reescrito las reglas. Así que, ¿fue este el grito desesperado de ayuda de una madre? ¿O fue una rebelión silenciosa contra el sistema que controlaba a su familia? El debate apenas comienza. Nos encantaría leer tus comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte. Gusta y suscribirte. Gusta y suscribirte. Gusta y suscribirte. Gusta y suscribirte.